pastor. Bienvenidos a esta lección, la segunda lección de este curso, Una Nación Caída. Estamos en la serie de la Biblia, específicamente en la serie del Antiguo Testamento. Entonces estamos estudiando una parte de la historia de la salvación desde la perspectiva de una persona antes de la llegada de Jesús. Y estamos en el último curso de esa serie del Antiguo Testamento, aunque ustedes no tienen que tomar los cursos en un orden. Hemos diseñado los cursos para que los tomen en cualquier orden. Y hoy nos toca la historia de Elías y los profetas de Baal. Elías y los profetas de Baal. Y voy a apuntar aquí. Bien, entonces estamos en la Biblia, una nación caída. En el Antiguo Testamento, Dios había elegido una nación especial. Una nación especial. Israel. Y eso fue solo en el Antiguo Testamento. A veces las personas piensan que es lo mismo que la nación de Israel hoy en día, pero no es la misma nación. Eligió esta nación especial para ser la portadora de las promesas de la salvación de Dios. Entonces, Dios quería mantener a su pueblo seguro, quería guardar su pueblo para que el Salvador Jesús saliera de ella. Y una y otra vez vemos en el pueblo de Israel lo mismo que vemos en nosotros, una persona quien cae y cae y cae y cae otra vez. Y Dios siempre está regresando, volviéndolos con su palabra, llamándolos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vemos el mismo Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos la misma salvación como como tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. A veces las personas se confunden y dicen, las personas en el Antiguo Testamento fueron salvados por sus obras y nosotros somos salvos por la gracia. No, en ese entonces también fueron salvados por la gracia. Y un momento, necesito mi cargadora. Ahí está. Perdón. Eso no es. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Lo siento, estoy luchando con mi tecnología que necesita un poco de electricidad. A ver, creo que lo tiene. Allá. Ajá. Muy bien. Muchas gracias por su paciencia. Creo que estamos listos y conectados. Entonces, como decía antes, estamos estudiando la nación especial de Dios en el Antiguo Testamento que Él guiaba para que Jesús saliera de él. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Si no, les hago una pregunta yo. Elías es un profeta. Y hablamos acerca de una definición de profeta. ¿Qué es una profeta o un profeta? Pastor, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Buenas noches. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Bien, bien, excelente. No tiene que ser siempre una visión de futuro o algo escogido. Es la boca de Dios. Entonces, en un sentido, todos nosotros somos profetas, aunque no nos llamamos profetas a menudo porque las personas se confunden cuando hablamos así. Pero un profeta es una persona quien lleva la palabra de Dios a otras personas. Y tenemos también Baal, un dios falso. Aquí, Baal. Baal quiere decir Señor o esposo, pero no es el Señor Dios verdadero. No es el Dios verdadero, es un Dios falso. De hecho, las personas adoraban a Baal como su Dios de fertilidad. Pensaban que sus bebés y su ganado, los animales y las cosechas venían de él. Y también dicen, pues los mitos dicen que Baal usaba como su carro las nubes de lluvia, que es interesante conectar con la historia de hoy, porque Dios había castigado al pueblo con una sequía. Ellos seguían Baal y Dios decía, tu lluvia, tus cosechas, tu ganado no vienen de Baal, vienen de mi mano. Y voy a probar eso, voy a mostrar eso por no dejar que llueve. Interesante la conexión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pastor, gracias. Pastor, entonces acabo de entender. Había leído la historia varias veces, la había leído varias veces, pero me había enfocado en el milagro que Dios había hecho a través de Elías. Pero mire lo que usted está diciendo, Baal era un dios de la nube. Y entonces acabo de entender que por eso fue que Dios le permitió a Elías que no lloviera. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Amén. Empezaremos nuestro estudio con una oración. Señor Dios, confieso que soy tentado a ser dioses de mis posesiones, de otras personas y de santos en vez de temer, amar y confiar en ti sobre todas las cosas. Fortalece mi resolución de adorarte a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de mi alma. Ayúdame a dar un claro testimonio de Jesucristo, quien me salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente. Él es el único camino al cielo. Amén. Amén. Amén, Señor. Ujú. Amén. Okay. Ya que es la primera semana de este curso, mostramos esta diapositiva otra vez. Mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase, en el grupo de WhatsApp. Todas estas maneras son maneras para amar y mostrar amor. Llegando preparados, amamos. Siendo puntuales, amamos. A los profesores que nos sirven, amamos. Respeto a los compañeros de clase, amamos.
en el grupo de WhatsApp, amamos. Bien. Voy a mostrarles este mapa un poco más adelante cuando hablemos sobre dónde ocurrió la historia. Pero para resumir, a ver qué color elijo, esta rosada. Tenemos el reino de Israel. Desafortunadamente, había una división y hay el reino de Judá, que consiste en 2 tribus, y el reino de Israel, que consiste en 10 tribus. Y en esta parte aquí vemos, aquí es el mar de Galilea, el río Jordán fluye al sur, aquí hasta el mar Muerto. Tenemos el mar Mediterráneo aquí, y nuestra historia va a suceder aquí, en este puntito, en un monte, y el monte se llama Carmelo. Voy a escribir eso aquí. Carmelo. Ya saben un poco de la respuesta de una de las preguntas que nos vamos a hacer. Carmelo es el monte, pero también hay otras ciudades como Samaria y Jezbel. Bien. Seguimos. Y vamos a estudiar. Si tienen sus Biblias, pueden sacarlas ahora. Voy a compartir mi pantalla para ver el texto. La letra va a ser un poco pequeña, entonces es mejor si tienen sus Biblias. Y voy a pedir voluntarios. Si les gusta leer y quiere leer por nosotros, puede hacer su aportación aquí. Ok, y vemos el chat. Ok, estamos en la primera de Reyes 18, empezando con el versículo 16. ¿Quién quiere leer por nosotros? Yo, Pastor Gonzalo. Gonzalo, adelante, 16 hasta, digamos, 24. Ok, Pastor. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no he turbado a Israel, sino dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora, y congrégame todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. El 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis nosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice el 23, densenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad
Sí. Oh, Luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Gracias. Ahora un voluntario para 25 hasta 29. 26. Díganme. Magali. Buenas noches. Ya, el 25, continúo, dice. Sí. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, y quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se tajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero el mediodía y ellos siguieron gritando, pasó el mediodía, gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez le hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Continúo? Sí, Y ¿por qué dijo, no? de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en la tierra, puso su rostro sobre sus rodillas, y dijo a sus criados, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano
de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Y voy a volver a la diapositiva. Hemos visto la historia ahora. Hemos estudiado como la preparación, la historia en el video y también en la lectura. Y ahora también aquí. Bueno. Bien, estamos en la parte de considerar. Son las preguntas que usamos para entender la historia mejor antes de aplicarla a nuestra vida. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hay muchos personajes, pastor. Sí, mencione uno. Ya, Abdías, Acab, ahí hay dos. Abdías. ¿Y quién es Abdías? Dice que Abdías es el que, perdón, el que estaba leyendo justamente yo, la parte de acá. Perdón. Abdías dice que es el que... El mayordomo. Este sí, el que fue y se encontró con Acab luego se encontraron con Elías y esto trae la historia. No sé exactamente, pero no dice, no veo aquí qué dice, pero dice el hermano es el mayordomo. Sí, fue el mayordomo o administrador del rey Acab. Y lo que es interesante es que es creyente. Y él cuidaba de 100 profetas y los escondía en una cueva. Acab buscaba terminar con el cristianismo, los creyentes, pero bajo su nariz había un creyente quien los cuidaba. Verónica. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, amados hermanos. También tenemos a Elías, los 450 profetas de Baal, Jehová mismo que estaba ahí, Jehová. Bueno, hay otros más, pero dejo para mis hermanos también que participen, amados hermanos. Gracias. Y también se mencionó el número de profetas de Asera, que era 400, pero no toman no hace mucho en nuestra historia. Tenemos una lista en el chat. Aquí, profetas del Señor, el pueblo, dice el pueblo, los israelitas. Gracias. Pueblo. Y más acá, profetas, israelitas, Asera. Asera, Jezabel. Jezabel es la reina. Jezabel es la reina. Asera es otra diosa. Asera es otra diosa, como Baal.
Bien, gracias. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las cosas, los objetos de esta historia? Sí, pastor. Sí, adelante. Encontramos la piedra, el agua, todo lo que necesitaron para el fuego, los cuchillos, las navajas, la zanja, los baldes para recoger el agua, para echar el agua, toda esa cantidad de las piedras, la leña, cuchillo, baldes. Muchas cosas. Sí. Sangre. La casa, Bien. la comida, la mesa, la leña, el Bueyes. altar, el polvo, la Oh. bebida, la lluvia, rodillas, Lluvia. nube, Nube. cielo, tierra, mar. Hay mucho. Sí, hay muchas cosas en esta historia. Es una historia muy dinámica. Dagas, Así es. cántaros, cereal, fuego, holocausto. Sí, los cereales también, cereales. Así dice. 2 medidas de cereales. Granos, zanja, Granos. El fuego mismo. habla de la tierra y el mar, Sí. el viento. Mar. Bien. Y también el carro de El carro, rey sí. Acab. Sí, bien. Bien, pues es suficiente. Es una lista larga. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Hay algunos pasajes, Sí, algunos puedo libros. En el Monte Carmelo, pastor. Sí, Monte Carmelo. Monte Carmelo. Aquí tenemos una foto durante una temporada de lluvia. Ahora imagínense si no llueve por 3 años, no va a verse así. Pero aquí tenemos el Monte Carmelo. Bien, bien. Excelente. Fantástico. Y seguimos aquí. Tengo el mapa otra vez. Y vemos aquí este puntito en el mar Mediterráneo es un monte Carmelo. Lo escribo otra vez, Carmelo. Y Jezreel, la ciudad al final de la historia, Elías corrió desde Carmelo hasta Jezreel. Jezreel. Corrió hasta, pues, son como 27 kilómetros. Corrió enfrente del carro de Acab. Porque las nubes estaban entrando con la lluvia aquí y iba a llover. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? También habla de un arroyo de Sison, pastor. ¿Una qué? Arroyo de Sison. Arroyo de Sison. ¿Qué era esto? Habla en una parte del arroyo. Yo tengo en el Monte Carmelo, en la cumbre del Carmelo, en arroyo, o sea, porque la historia relata de algunas partes. No sé si son las mismas o diferentes, con diferentes nombres. ¿En qué versículo ve eso? Ya, el arroyo de Sison. A ver, ya, no sé, ya está. Ahorita ya, a ver, déjenme ver. El arroyo de Sison, ¿dónde está? No me acuerdo. Pero estuve buscándolo y ahí encontré también. Está en el 40, en el verso 40. Ya, en el 40. Sí, arroyo Kison, sí. Es parte del monte, sí.
Y allí Así es. donde los llevó los profetas de Baal y los degolló, dice. Sí, Ahí es otra parte también de la historia, parte de la historia, de dónde se ocurrieron las cosas. bien, bien, bien. ¿Alguien más tiene una pregunta de aclaración o una pregunta? ¿Cuándo ocurrió la historia? Y no estamos buscando una fecha específica aquí. Referencias, puntos de referencia. Gribaldo. Su micrófono, Gribaldo. Ahora sí, estoy tratando de conectarle, no se conectaba, disculpe. No, primeramente era sobre lo que habían habido anteriormente, antes la pregunta tenía la mano levantada, pero no. Así que mi pregunta era la siguiente. Anterior a esta, y lógicamente la ubicación fue durante el periodo de rey Acá, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Eso yo sabía, ese punto de referencia, ¿verdad? Cuando ya se habían separado el pueblo de Israel se había separado en 2 tribus. ¿Vale? Ok, pero mi pregunta era anteriormente, pastor, ¿por qué el profeta mandó a matar a los otros profetas? Porque Dios quería que los mataran. Estaban desviando el pueblo de Dios y hicieron cosas muy malas. No, pero no lo dice. Lo que iban a hacer arriba era para ver quién era el verdadero Dios. No que fuera a matar a nadie. No lo veo por ningún lado en la historia. Sí, la falsa doctrina es muy, muy mala y daña a las personas. Él quería limpiar al pueblo. Ahora nosotros no tenemos el mismo mandato. Ok, perfecto. Bien. El chat. Sí, bien, gracias. ¿Cuáles son los problemas en la historia? ¿Me escucha, pastor? Sí, adelante. Sí, uno de los problemas era el politeísmo, la mezcla de religiones que había en el pueblo. Okay. Y aparte cambiando de un dios a otro también, que había eso, y la incredulidad también, que lleva a pensar, ¿contestará el Señor lo que nosotros queramos? Estaba la duda siempre ahí. Sí, el pueblo titubeaba entre dos. No sabía si debía seguir a Dios de la Biblia o a Baal o a Asera o Claro. a otro Dios. Aparte había mucha idolatría. Dios condenaba la idolatría que había en ese pueblo de Israel. Sí. Idolatría. También podemos mencionar la sequía. Necesitaban agua. Sí, la amenaza de Jezabel a Elías. Jezabel quería matar a
Elías tenía que huir. Huir. Bien. ¿Alguien más? Sí, creo que son muchos problemas. Ellen dice en el chat, era más que todo la idolatría y el pueblo se olvidaba de Dios y adoraban a Baal y a Sera. Buen resumen, gracias. La incredulidad también puede ser, pastor. Sí, sí, nos seguían. Verónica, adelante. Pastor, con respecto al hermano que preguntaba que por qué razón el profeta Elías tomó la decisión de matar a los profetas de Baal, le doy la respuesta y la respuesta está en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, del verso 13 hasta el verso 15. ¿Me permite leerlo? Adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice, que han salido de en medio de ti hombres impíos y que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conoceréis. Y tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si parecieres verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Esa era la razón porque esa ley se había dado, que cualquiera que al pueblo de Dios le llevara a adorar a otros dioses iban a morir de esta manera. Por eso hizo eso el profeta Elías. Gracias. Y Gribaldo. Gribaldo, su micrófono. ¿Puedo participar, pastor, mientras Gribaldo vaya arreglando su audio? Edison, adelante. Sí, de repente hay algo que estamos olvidando y me pasaba por ello, ¿no? Generalmente el pueblo de Dios, Israel, tenía una política, estamos hablando de la parte política, diría espiritual, que partía desde el gobierno, o sea, de rey. Vemos el caso de Salomón, vemos el caso de David. Entonces, ¿pero qué pasó con Acab? Acá es el problema, que Acab se apartó de Jehová. Mientras que en la historia podemos encontrar otros reyes que llevaban la deidad al Padre Celestial desde el gobierno, desde el Estado. Podríamos decir... Su micrófono, Edison. Ya. Se me va y viene la señal. Bien. Estamos con mucha lluvia y la lluvia un poco que valora el tema del satélite. Entonces decía que la política, no tanto la política, ¿no? Sino que en Israel se tenía esto de que el creer en el Padre venía desde el gobierno, desde los reyes. Entonces, ¿qué pasa con Acab? Él se aparta de ellos. Creo que ese es un problema. Sí. Ese es un problema. Con aquellos reyes que buscaron la idolatría y dejaron de creer en el Padre Celestial. Sí. Buen punto, sí. Cuando los líderes se desvían de la palabra de Dios, se equivocan y entramos en problemas. Bien. Bien dicho. Seguimos. Ahora estamos en la parte de consolidar, donde aplicamos la historia a nuestra vida. La primera pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y
confieso en mi vida? Entonces tenemos dos cosas. Conectamos la historia a nuestra vida. Ya mencionamos algunos problemas que son pecados que nosotros podemos confesar. Ellen, Pastor, yo quiero opinar sobre ello. sí. Bueno, yo en mi, por ejemplo, en un ejemplo que yo me crié, digamos, con en un, o sea, mi mamá, me crié, digamos así, en un hogar de idolatría. Mi mamá adoraba a una virgen, hacía fiestas y todo eso. Entonces, a eso, digamos, yo en una parte me crié así, digamos. Yo conocí al Señor ya cuando yo me casé. Entonces, de esa, o sea, de esa, pongo en mi vida ese detalle, ¿no? De idolatría. Sí, exactamente. Y nuestros corazones son máquinas, son fábricas de ídolos. Tomamos cosas buenas o malas y las hacemos nuestros dioses. Es fábrica. Fábrica de ídolos. Bien, Augusto. Buenas noches, hermano. Ya habla aquí Augusto desde Perú. Bendiciones para todos. Sí, a veces, hermanos, comparto en el Señor que uno no solamente uno puede pensar idolatría, buenos, a adorar o venerar a un Dios de ídolo, ¿no? De yeso, de plata, de cobre, pero hay otras clases de dioses en nuestra vida, ¿no? Que reemplaza al Señor en nuestras vidas, que puede ser el amor al dinero, a la fama, ¿no? Los deseos de este mundo. Todo eso idolatramos, ¿no? Aún nuestros hijos, amamos más a nuestros hijos de repente que al Señor o a las cosas del Señor. Sí. Entonces hay idolatrías que hay en nuestros corazones. Buena explicación y de hecho tenemos algunos ejemplos en el chat. William Pineda dice, bueno, en nuestras vidas muchas veces idolatramos nuestros celulares, nuestro trabajo, nuestra rutina, de muchas maneras caemos en idolatría. Muy bien, gracias. Es fácil identificar y señalar el pecado que está fuera de nosotros, en otras personas. Ellos son pecadores. Es otro nivel de madurez ver el pecado dentro de nuestro corazón. Y por eso tenemos esta parte de la pregunta. En mi vida, muchas veces hablamos acerca de 3 enemigos que tenemos. El mundo pecaminoso, el diablo y yo mismo, nuestra naturaleza pecaminosa. Y si solo estamos viendo el pecado aquí y nunca identificamos el pecado en nosotros, en nuestro propio corazón, nos equivocamos, estamos ciegos. Excelente trabajo, amigos. Seguimos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios me ama? Pues, ¿me escucha? Sí, adelante, Fabián. Sí. Bueno, en que Dios reveló al pueblo de Israel de manera milagrosa y poderosa que Él es el único verdadero Dios, sabiendo que el Señor le respondió a Elías y Elías aceptó a Dios.
A pesar de su rebeldía y de un pueblo lleno de pecado, Dios sigue buscando a su pueblo en amor. Ay, sí, Dios nos busca. Nosotros por naturaleza no buscamos a Dios. Dios nos busca. Dios nos encontró. Bien, bien, bien. Livia dice en el chat, versículo 39, dice, cuando todo el pueblo vio esto, se postró, exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Sí, es lo que Dios obró en su corazón. Dios actuó y luego respondemos. Dios siempre, Pastor, Dios actúa. sí, le quería comentar, Éxodo 25, que yo busqué, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Gracias. Le quería compartir. Gracias. Y ahora le damos la palabra a Augusto. Augusto, su micrófono. Ahora Gribaldo. Bueno, pastor, estos temas son de los que me gustan, porque antes de que Dios se presentara, usted vio que Elías hizo unos procedimientos, los 4 tanques de agua, las 12 piedras, el echarle el agua 3 veces, y todo nos lo señala y nos lo marca la Biblia claramente, ¿verdad? Para que Dios pudiese presentarse ahí. O sea, ¿a qué vengo yo? Que Dios quiere eso mismo, que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para que Él pueda manifestarse y glorificarse en cada uno de nosotros. Lógicamente, no va a ser con 12 piedras, no va a ser, pero, o sea, entendamos su palabra, estemos en santidad para que su manifestación sea mucho más gloriosa o fabulosa en cada uno de nosotros. Porque si te ponen atención, ven que hay mucha simbología, las 12 piedras, 3 veces el agua, 4 tinajas de agua, pero echaron 3. ¿Me explico? La cebada que representa el trigo, el pan que caminó Jesús alrededor del altar del sacrificio. ¿Me explico? Y 15 tinajes de cebada. O sea, todo eso tiene su porqué. Lógicamente, nosotros ya no estamos en eso porque estamos en la gracia, pero la preparación para que Dios venga y se manifieste en nosotros es a través de lo que nos está enseñando y lo que nos ha dicho en su palabra. ¿Ok? Gracias, sí. Dios contesta oraciones, tal vez no de la manera dramática que vemos en esta historia, pero siempre contesta nuestras oraciones. Verónica. Amén, hermano. O sea, mis hermanos ya han dicho muchas cosas y verdaderamente todo es verdad, pero yo solo digo uno, que Dios tiene mucha misericordia, amado hermano. Verdaderamente tiene, y Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, como dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y sus misericordias son para siempre, y la sigue teniendo aún con nosotros. En eso yo veo su amor tan grande que hasta la vez lo tiene con cada uno de nosotros, amado hermano. Sí, Amén. gracias, gracias. Una cosa más que me gusta está en versículo 37. Dice, respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Dios convierta. Dios vuelve
a las personas hacia Él. Nosotros no podemos hacer eso por nuestro pecado. Dios tiene que hacer un milagro en convertirnos. Gracias. Vamos a ir a la última pregunta de hoy. ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Pueden escribir su respuesta en el chat, o si no quieren compartirla, está bien. Si quiere levantar su mano y aportar, qué bien. Augusto. Bueno, hermano, lo único que yo puedo decir aquí a esta pregunta, que voy a pedir que Dios sobre mi vida después de leer esta historia, es que Dios me dé más de su gracia, hermano, su gracia cada día. Sin su gracia no podemos hacer nada, ni somos nada, hermano. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia del Señor. Y estamos aquí en este mundo para cumplir su propósito, pero con su gracia. Gracias. Sin la gracia del Señor no podemos. Bien. Ena, Luz. Ena, Luz, su micrófono. Sí, buenas noches, profe. Yo le voy a pedir que me dé sabiduría, me dé inteligencia y me dé la capacidad de poder entender más de Dios, que Él sea el que me guíe en su camino. Bien. Fabián. Sí, es la pregunta que me enseña Dios a pedir y hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, Dios me enseña a pedir lo que dice Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias, Fabián. César Augusto. Sí, buenas noches, hermanos. Creo que algo que quiero yo pedirle a Dios, pastor, es que pueda yo ser libre de la idolatría que podemos manejar en cualquier área de nuestras vidas. Lo decía el hermano, podemos ser idólatras de nuestros propios hijos, de un trabajo, de un empleo, de la misma esposa, qué sé yo. Entonces, que Dios me guarde para yo poder seguir siéndole fiel a Él, ¿cierto? Y poniéndolo en el primer lugar siempre en mi corazón, pastor. Gracias. Edison. Ahora estoy por otro medio. ¿Me escucha? Sí. Ya, bien. Yo quisiera pedir a Dios, la verdad, le digo que lleve todo aquello todavía que hay mal en mí y que lo degollen como fueron degollados los profetas de Baal, ¿no? Porque todavía hay cosas en nosotros que buscamos que salga de nosotros. Hay cosas que todavía nos entretienen. Entonces, yo le pido a Dios que degolle todo aquello que no sirve, que me estorba para seguir al Señor. Bien, una buena oración. Gracias. Vamos a seguir. Y tenemos la tarea para la próxima vez, que es el lunes. Entonces tenemos un fin de semana largo, como siempre en este curso, porque tenemos clase lunes y miércoles. Y voy a colocar en el grupo de WhatsApp el video y también quiero que lean 2 capítulos de sus Biblias. Todo va a ver en el grupo de WhatsApp. Y terminamos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por que obras en nuestro corazón.
contestas nuestras oraciones, nos levantas de nuestra pecaminosidad y luchas en contra de la idolatría en nuestro corazón. Ayúdanos en esa batalla todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Pues muchas Amén, gracias. pastor. Amén, Bendiciones. pastor. Dios le bendiga a todos, hermano. Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias, Bendiciones, pastor. Que Dios lo bendiga. Buenas noches, pastor Natán. Buenas Gracias por noches. todo, Que Dios los pastor. bendiga, Pastor Natán, y a todos mis compañeros. Bendiciones, Bendiciones. amados hermanos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Amén, Bendiciones. Pastor Natán, que Dios nos cuide, nos protege y nos dé sabiduría para entender más de la palabra de Él. Igualmente, Gracias. bendiciones. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones Bendiciones. para todos, bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Chao, chao. Dios le bendiga, pastor y hermanas a todas. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Que así sea. Amén, pastor.